programarlo acá. Cuestión de esta semana, chicos, vamos a avanzar hasta donde podamos. Tenemos hasta las 9:30, ¿no es cierto? Sí se puede, ¿ah? Vamos a hablar del tema de... con tus compañeros, ahí hay amigos. Vamos a empezar el tema de epigenética. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa epigenética? ¿O ha escuchado el término epigenética anteriormente? Porque el término genética ya lo sabemos, ¿no es cierto? Genética es toda la información que está en el ADN y cómo se transmite esta información de generación en generación. Eso es genética. Pero la epigenética, ¿qué vendría a ser la epigenética? Alteraciones por factores externos. Ya, claro, en la epigenética existen otros factores, normalmente externos, que pueden influenciar en la expresión de los genes. Para que un gen se exprese normalmente, este gen tiene que sufrir alguna alteración o algún cambio, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que si es que te va a dar anemia falciforme, el ADN del gen de la globina beta muta, ¿no es cierto? Y eso genera un cambio en las proteínas. O sea, hace que el gen se exprese de manera diferenciada. La mayoría, no todas, pero la mayoría de las enfermedades genéticas están relacionadas con mutaciones, ¿no? Que es lo que vimos la semana pasada. Pero existen muchas enfermedades en donde el ADN no se altera, pero sí se expresa, el gen se expresa de manera diferenciada. Puede aumentar su expresión o puede disminuir su expresión, sin mutar el ADN, sin modificar el ADN. ¿Y cómo sucede eso? Justamente a los factores externos. Factores externos pueden influenciar a que tu ADN se exprese, ¿no?, de manera diferente, sin necesidad de alterar tu material genético. Esa es la epigenética. Chicos, son cambios en la expresión génica sin alterar el material genético, es decir, sin generar mutaciones. Chicos, vamos a hablar un poco más sobre este tema el día de hoy, y para eso vamos a ver este videito, que no dura mucho, lo que han cambiado, 6 minutos. Ya de ahí lo ves en casa, ¿ya? Es mucho, pues. En este video te habla un poco sobre cómo influyó en esa época, en la época de la hambruna del invierno holandés, que era la época, pues, de casi la Segunda Guerra Mundial, en donde los nazis, ¿no?, agarraban a algunos pueblos y los mataban de hambre. Entonces, había poblaciones, como esta población holandesa, que no tenía muchos recursos, que, mejor dicho, les restringían de recursos, les restringían de alimentos, y esa vivencia que tuvieron, ¿ya?, de alguna manera han hecho que en su descendencia también se generen algunas modificaciones. Pero esa vivencia no ha hecho que mute su ADN. O sea, si a ti te mato de hambre, no sé, alguna vez ustedes no han comido 2 días, 3 días, ¿nunca? Uno nomás. A lo mucho que no has tomado desayuno, ¿no es cierto? Ya, pero eso no es morirte de hambre. Algunos exagerados no toman desayuno y me dicen, pero eso es lo que pasa, que estoy débil. No he comido nada, ¿no? Entonces, eso no es morirte de hambre. Morirte de hambre es que no comas 2, 3 días seguidos. Nada. A la justa por un poco de agua y eso. Entonces estas personas vivieron ese tipo de experiencias y el no comer no te cambia el ADN. No hace que tus adeninas se cambien por guaninas, ni tus timinas por citocinas. No hace que tu ADN se fragmente, se deletee o sufra traslocaciones. Eso no hace cuando tú no comes. No pasa eso. Pero ese evento de no comer en estas personas hizo que en su descendencia existan algunos problemas, algunas alteraciones, algunas enfermedades. ¿Cómo es posible, si es que el ADN de los parentales no ha sido modificado, en la descendencia se puedan generar enfermedades? Y empezaron a hacer estudios, ¿no? Oye, ¿qué pasó aquí? Y empezaron a ver que este factor externo, ¿no es cierto?, influía de cierto modo en la expresión del ADN de los padres, y no vamos a decirle cambio, pero esa influencia que ha tenido en la expresión del ADN de los padres puede pasar a la descendencia. Y efectivamente
los eventos epigenéticos, no todos, pero algunos eventos epigenéticos pueden pasar de generación en generación. Sin mutar tu ADN, esta expresión de los genes puede verse diferenciada. ¿Ok, chicos? Listo, ese es el video. Ahí ya lo ven mejor en clase. Entonces, para poder estudiar este tema de epigenética, primero hay que entender, y es lo mínimo que tengo que hacer ahorita, primero hay que entender un poco sobre el ADN, que ustedes ya conocen esta parte, ¿no es cierto? Sobre la cromatina, también vamos a hablar un poquito más, vamos a profundizar un poco más sobre este evento. Y ya luego de eso, hablaremos de los mecanismos epigenéticos que te voy a dar el resumen. Chicos, para que después ya en la clase teórica de las 7 semanas, en la clase virtual, de frente solamente mandemos datos. Ya la próxima semana no voy a hacerte un esquema, nada de eso vamos a hacer acá ahorita. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a empezar en el tema. Siempre hemos escuchado esto, ¿no es cierto? El ADN o el genotipo más el medio ambiente, ¿qué genera? ¿Nunca has visto? Genotipo más medio ambiente igual a fenotipo. Antes pensábamos que el genotipo, directamente de la información genética que teníamos cada uno de nosotros, se daban nuestros caracteres físicos. Después nos dimos cuenta que en verdad no es así, que este genotipo, o sea, la secuencia de ADN que tenemos, puede verse influenciada por el medio ambiente y en función a eso se va a expresar y vamos a tener un fenotipo, una forma física, una apariencia física, morfológica, que tú la vas a poder ver, la vas a poder palpar. Chicos, en epigenética justamente hace referencia a esta fórmula. Genotipo, material genético, más el medio ambiente, que te genera una respuesta que va a ser ¿tú qué? Tu fenotipo. ¿Sí, chicos? Los factores ambientales más recurrentes o más comunes que pueden influenciar el ADN son las toxinas, por ejemplo, la edad, la dieta. ¿No han escuchado el término que dice uno es lo que come? Porque la dieta influye bastante en cómo se van a expresar nuestra información genética, chicos. Y estos cambios epigenéticos se dan comúnmente en algunos procesos, en algunos estadios de nuestro desarrollo, ¿no? Pueden darse también cuando se va a diferenciar nuestros tejidos, ¿no, chicos? Estos cambios epigenéticos o estos factores epigenéticos también pueden influenciar el proceso llamado de impronta génica, lo vamos a ver después. La inactivación del cromosoma X, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama el cromosoma X inactivo? ¿No les enseñé a ustedes a Carlota? ¿No hablamos de Carlota, la gatita? ¿No? ¿Hablamos del corpúsculo de Barr? Conoce el corpúsculo de Barr, de biología básica. ¿Qué es el corpúsculo de Barr? ¿Quiénes tienen el corpúsculo de Barr? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres, ¿no es cierto? Que es un cromosoma X inactivo. Las mujeres tienen 2 cromosomas X. Pero sí lo vimos, ¿ah? Pero uno de ellos se inactiva. Ese cromosoma X inactivo es el corpúsculo de Barr. Esta inactivación del cromosoma X también se da por la epigenética. Y la metilación de las islas ricas en guaninas y citocinas también son mecanismos epigenéticos. Vamos a hablar un poco de esto. A ver, chicos. Ustedes saben que para que un gen se pueda expresar tiene que pasar por 2 procesos. ¿Cuáles son esos 2 procesos? Transcripción y traducción. A estos 2 eventos les llamamos expresión génica. ¿Sí, chicos? Entonces, en la transcripción, el ARN va a generar las llamadas. ¿El ARN qué genera en la transcripción? Proteínas, ¿no es cierto? Y esas proteínas pueden ser de diferentes tipos. Entre ellas tenemos a las enzimas. Existen enzimas que pueden realizar cambios epigenéticos. Existen enzimas que pueden borrar algunos cambios epigenéticos y también existen enzimas que pueden darle lectura, o sea, pueden reconocer estos cambios epigenéticos. Claro, el medio ambiente
puede influenciar en tu expresión del ADN. Pero ¿cómo va a influenciarlo? A través de las proteínas. Entonces el medio ambiente puede hacer que algunas proteínas trabajen de manera diferenciada y estas proteínas van a generar interacciones con tu ADN. Y eso es lo que va a generar el cambio epigenético. Chicos, entonces no es que la dieta, o sea, no es que, por ejemplo, yo coma mucho azúcar y el azúcar directamente, la glucosa se pegó con mi ADN y me dio diabetes. No funciona así. Yo como mucho azúcar en mi dieta, no sé, es el factor físico, el factor ambiental, como demasiado azúcar, estas grandes concentraciones de azúcar pueden activar algunas proteínas. Y esas proteínas pueden hacer que tanto por ejemplo, el reconocimiento de la insulina con su receptor de insulina no funcione de manera adecuada. Y eso es lo que puede generarme la enfermedad. Entonces, el factor ambiental, ¿no?, puede influenciar en la expresión génica, pero usa un medio. ¿Cuál es ese medio? Las enzimas. Chicos, estas enzimas que van a ser el medio entre el factor ambiental y el ADN son los llamados marcadores epigenéticos, porque si nosotros los reconocemos, te puede decir, oye, mira, acá hay un evento epigenético. Chicos, esas enzimas tienen estos nombres, los writers, los tracers y los readers, por la función que cumplen dentro del proceso epigenético. Ahora sí, la cromatina, esto sí ya lo sabes, ¿no es cierto? ¿Qué es cromatina? ¿Qué es la cromatina? ADN más histonas. Ya, claro, pero eso sabemos de parte básica, ¿no es cierto? ADN más histonas, es lo que normalmente decimos. Pero en verdad, la cromatina es ADN, ¿sí es cierto? Con histonas y también con proteínas no histónicas. O sea, no todas las proteínas que interaccionan con nuestro ADN para formar la cromatina deben ser histonas. ¿Cuáles son las histonas más conocidas? La H3. ¿Cuál más? La H1. ¿Cuál más? Si hay H3, hay H1. Entonces, ¿qué te dice la lógica? H2, pero estos A, 2B y la H4, ¿no es cierto? Estas histonas, sí es cierto, cuando se juntan con el ADN suelen formar la cromatina, pero en verdad no son las únicas proteínas que interaccionan con el material genético en eucariotas. Hay otro tipo de proteínas que también va a interaccionar con ellas. Las condensinas, las coenzinas, las topoisomerasas u otro tipo de proteínas. Son proteínas no histónicas que están interaccionando con el ADN y todo eso forma la cromatina. Chicos, entonces la cromatina a partir de ahora para ustedes va a ser ADN más histonas y proteínas no histónicas. Eso es cromatina. Y es la molécula que va a contener tu información genética, ¿no es cierto? En nosotros, en organismos superiores, nuestro ADN no está solito, siempre va a estar asociado a este tipo de proteínas. Cuando ustedes ven un núcleo, ¿han visto regiones oscuras y claras o no? ¿Dónde han visto núcleos? ¿En qué cursos? Núcleos celulares. ¿Cuál? En histología. ¿Dónde más han visto núcleos celulares? ¿En biología han visto? ¿Cuál? En parásito, puede ser, ¿no es cierto? Cuando tú ves núcleos a través del microscopio, ves toda una estructura nuclear homogénea, o sea, el color es homogéneo, o hay regiones más oscuritas y más claras. ¿Te has dado cuenta? Si no te has dado cuenta, la próxima vez que veas un corte histológico, un parásito unicelular o cualquier célula, fíjate en el núcleo y vas a ver que algunas regiones son más oscuras y otras más claras. Las regiones oscuras básicamente son heterocromatina y las regiones claras, ¿qué son? Eucromatina. Chicos, la heterocromatina es oscura porque está más condensado. Al estar más condensado, cuando uno le echa el colorante, entonces se tiñe más fuerte, por eso se va más oscuro. En cambio, la eucromatina, ¿no?, la parte clara, normalmente no está muy condensado, está descondensado. Entonces no hay mucho material genético, si tú le echas el colorante se va a pintar, pero de manera más tenue. Por eso se ven regiones más oscuras y más claras.
heterocromatina y eucromatina. Pero las eucromatinas y las heterocromatinas están dentro de lo que es la llamada cromatina. ¿Cuántas fibras de cromatina tenemos nosotros los seres humanos? ¿Cuántas? 46 fibras de cromatina, porque estas son las que van a formar los futuros 46 cromosomas mitóticos que ya hemos visto anteriormente. ¿Sigue viendo? No, o sea, si fuese varón de 3 metros, normalmente digo ya, ñica. Te paras allá, con parada, con la clase. Puede ser, ¿ah? Si te vas a dormir, vas a salir a bailar. Que baile, ¿ya? Que baile, para que se despierte. Nosotros tenemos 46 fibras de cromatina. En una fibra de cromatina, por ejemplo, la cromatina que va a formar tu futuro cromosoma 1, en esta única fibra de cromatina, van a haber regiones más concentradas y regiones descondensadas. Entonces, por ejemplo, una sola fibra de cromatina. Una sola fibra de cromatina. Este es el núcleo, mira, viene acá. Tu cromosoma 1 está descondensado y acá se condensa y vuelve a salir y vuelve a entrar y se condensa y vuelve a salir y ahí está. Entonces, en una sola fibra de cromatina van a haber regiones eucromáticas y regiones heterocromáticas. Regiones eucromáticas y heterocromáticas, y así se va a alternar entre regiones eucromáticas y heterocromáticas en una sola fibra de cromatina. Esta es una. Imagínate 46 dentro de tu núcleo. Por eso a nivel macro se ven algunas regiones oscuras, otras regiones más claras, pero ya sabes que ahí están las 46 fibras de cromatina descondensadas. No, perdón, las 46 fibras de cromatina, y algunas regiones están descondensadas y otras condensadas. Decíamos que las histonas más conocidas, ¿cuáles eran? H1. La H2A, la H2B, la H3, la H4 y la H1. ¿Estas qué son? Proteínas. Y como toda proteína, deben de tener genes, ¿no es cierto? Genes del histón H1, gen del histón H2A, gen del histón H2B, gen del histón H3 y así sucesivamente. ¿Dónde están esos genes de todas estas histonas? En el cromosoma 1, en el 6 y en el 12. Miren aquí, están todos los genes que codifican para todas estas histonas. O sea, no es que exista un solo gen para el histón H1, no. Existen 6 genes que pueden producir histona H1. Existen 16 genes que pueden producir histona H2A y así sucesivamente. Chicos, existen varios genes que pueden producir la misma proteína o, en todo caso, proteínas similares de la familia H1, de la familia H2A, de la familia H2B. ¿Y ellos dónde se encuentran? ¿En qué cromosoma, chicos? En el cromosoma 1, 6 y 12. Son los cromosomas que tienen información de todas nuestras histonas. Entonces, ellos producen las histonas para todos tus 46 fibras de cromatina. ¿Y por qué son importantes las histonas? Las histonas, al ser proteínas, están formadas por una unidad estructural. ¿Cuál es? El aminoácido, ¿no es cierto? ¿Cuántos aminoácidos diferentes forman nuestras proteínas? Señorita, ¿cuántos aminoácidos diferentes forman nuestras proteínas? ¿Cuántos? Ustedes ya llevaron bioquímica, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuántos aminoácidos? Para formar las proteínas. Aminoácidos diferentes. 20 solamente, ¿no es cierto? 10 esenciales y 10 no esenciales. Entonces, esos aminoácidos también están presentes ¿dónde? En las histonas. Específicamente de la histona, de toda la histona, las regiones más reactivas, las regiones más activas químicamente hablando, son las colas N-terminales.
En las colas aminoterminales de las histonas, por ejemplo, vamos a ver acá, histona H1, acá, la histona H3, mira, esta es la cola del histona H3, o sea, la región final de la cadena de aminoácidos del histona H3. Y en todas las histonas, en sus colas finales, en sus colas N-terminal, hay gran cantidad de aminoácidos de tipo lisinas y argininas. Mira, gran cantidad de lisinas y argininas. Estas lisinas y argininas son bastante reactivas. Son aminoácidos que pueden metilarse, o sea, pueden ganar grupos metilo, pueden acetilarse, ganar grupos acetilo, pueden fosforilarse, ganar grupos fosfato, pueden sufrir diferentes tipos de reacciones químicas, pueden modificarse o pueden ganar grupos químicos. De todos estos procesos químicos, fosforilación, ubiquitinización, metilación, por ejemplo acá citrusilación, de todos estos procesos químicos, lo que nos interesan a nosotros más en esta clase son los procesos de metilación y acetilación. Y en las histonas, ¿qué aminoácidos pueden metilarse o acetilarse? Lisinas y argininas. Chicos, son estas lisinas y argininas de las colas de los aminoácidos, perdón, de las histonas, que se metilan o se acetilan, y estos procesos de metilación y acetilación están relacionados con lo que es la epigenética. Chicos, que lo vamos a ver más adelante. Más adelante yo les voy a hablar de frente, metilas, hipermetilas, acetilas. Tú ya tienes que estar pensando, si estamos hablando de las histonas, ok, son estas regiones de las histonas las que están sufriendo estos cambios químicos. Estas histonas se agrupan, ¿no es cierto?, en un octámero de histonas. Se forma un tetrámero de H3 y H4 y dos dímeros de H2A y H2B. En total, ¿cuántas proteínas? ¿Cuántas? 8, por el octámero, o también llamado core de histonas. Y este octámero de histonas es envuelto por ¿cuántas vueltas de ADN? 2. Normalmente se dice 2, ¿no es cierto? Pero es 1.5, 1.6 vueltas de ADN, chicos. Y al final, ¿se queda quién? La H1. Esta estructura, sin contar la H1, ¿cómo se llama? Doble hélice. ¿Cómo se llama? Un octámero de histonas con aproximadamente 2 vueltas de ADN. Chicos, ¿cómo se llama? Es el primer grado de compactación del ADN. Son los nucleosomas. Chicos, este nucleosoma, chicos, es el primer grado de compactación del ADN. ¿Y quien estabiliza el nucleosoma quién es? La H1. ¿La H1 forma parte del nucleosoma? No, solamente lo estabiliza. Es como un pegamento, ¿no?, que lo ponemos ahí para que esta estructura no se deshaga, no se rompa. ¿Por qué es importante? Porque ustedes han visto esto desde el primer ciclo. Siempre te dicen, la cromatina contiene los nucleosomas y los nucleosomas son histonas con ADN. Y no se han vuelto a preguntar, ¿y para qué? ¿Por qué es necesario que nuestro ADN se junte con las histonas? Si es que los procariotas, las bacterias no lo hacen, entonces ¿por qué nosotros sí? ¿Para estudiar más? ¿Para que tengas más información? ¿Para que te compliquen más la vida? ¿Por qué es importante que nuestro material genético interaccione con histonas? ¿Qué procesos importantes pueden sufrir las proteínas, las tipo histonas? Muy bien, ¿qué procesos? De todos los procesos que existen, los que vamos a ver acá, que los que nos interesan son las acetilaciones y las metilaciones. Estos eventos, estas reacciones que pueden sufrir las histonas van a influenciar tu expresión del ADN. Miren, no se está mutando, el ADN no está cambiando. El ADN no está cambiando, el ADN está ahí. Acá está en la secuencia de adenina, guanina, timina, citosinas. Pero ahí están junto con las histonas. Si es que se metila o se acetila la histona, este ADN va a modificar su expresión genética. ¿Cómo? Lo vamos a ver la siguiente semana. Chicos, pero es por eso que se juntan con las histonas, porque las histonas, al reaccionar químicamente con otras moléculas, pueden hacer que la expresión del ADN varíe. Es por eso necesario que nuestro material genético interaccione con las histonas. Chicos, por eso estudiamos a las histonas, no es simplemente por conocerlo, ¿no? Esto ya lo saben, ya lo saben eso.
¿Cómo se llama esta fibra de 30 nanómetros? ¿Qué otro nombre tiene? Chicos. No. Esta es la cromatina, ¿no es cierto? Esta es la cromatina. Mira, está ADN más proteínas cristónicas y después se compactan y forman una fibra de 30 nanómetros. ¿Cómo se llama? Muy conocida. Es el Valeria, Alexa, los alumnos que han faltado a la evaluación de la mañana. ¿Ya es el segundo turno? Estamos en genética, caballero. Ah, ya, disculpe, me equivoqué. Cierrame la puerta, por favor. Igual aprovecho. Valeria, Alexa, los alumnos que han faltado en la evaluación de la mañana. Mi culpa también, porque no los reconozco a todos. Se hacen acordar que pueden recuperar esta nota, pero la recuperación es un examen. Es un examen de las 4 primeras semanas. Ya no es un resumen de caso chico, no es un examen. Pero tienen que justificarlo con SAI. Este es el solenoide, chicos, este es el solenoide. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Esto ya te expliqué, ¿no es cierto? Entre la eucromatina y la heterocromatina, ¿cuál de los dos se expresa? Tú tienes, en tu fibra de cromatina tienes regiones eucromáticas y heterocromáticas, eucromáticas y heterocromáticas. ¿Qué región de la cromatina se expresa? Puede generar ARN y futuras proteínas. ¿Quién? La eucromatina. ¿Por qué? Porque está descondensada. En cambio, la heterocromatina no se expresa. Por lo general no se expresa. ¿Por qué? Porque la información está condensada. ¿Cómo funciona esto? ¿Alguien tiene un libro? ¿Libro? ¿Nadie tiene libros? ¿Nadie trae libros? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? Es para soportar los ojos que no se le vayan para afuera. Qué random. Miren, ¿Qué es? este libro ¿tiene información? ¿Sí o no? Tiene información. Para que tú tengas acceso a esta información, ¿qué es lo que tienes que hacer? Abrirlo. Eucromatina. ¿Estamos? Tiene información, está abierto, y como está abierto, tú puedes tener acceso a ella, puedes leerlo y puedes utilizar esa información. En cambio, si está cerrado, ¿tiene información? ¿No tiene información? Sí tiene información, pero puedes tener acceso a ella. ¿Por qué? Porque está cerrado, está condensado. Nuestro ADN, nuestra cromatina es igual. Las regiones que están... Estoy yendo muy fuerte, ¿no? Las regiones que están condensadas es información cuyo contenido de bases nitrogenadas están así, compactados. Entonces va a venir acá la polimerasa, va a querer leerla y no va a poder hacerlo porque está compactado, está cerrado y no puede tener acceso a estas bases, no puede tener acceso a las adeninas, guaninas, timinas, citosinas. Pero en cambio, si está descondensado, viene la polimerasa, ¿podrá leerlo? Si está descondensado, sí. Es por eso que la eucromatina está descondensada y la heterocromatina está condensada. Chicos, pero en este libro, ¿no?, hay información que, claro, cuando está cerrado, está condensado, es heterocromatina, pero es heterocromatina facultativa. ¿Por qué? Porque esta sección, ¿tiene información o no? Esta sección de acá. Pero no puedes tener acceso a ella. La heterocromatina facultativa son secuencias, es cromatina condensada que no se expresa, pero tiene información genética. Tiene información que se podría utilizar, ¿sí o no? Se podría utilizar solamente si se descondensa. Pero normalmente está así, condensado. ¿Ya, chicos? Pero también existe la heterocromatina constitutiva. La heterocromatina constitutiva es estructural. En el libro habrá partes que no tienen información.
¿Cuál? Todo, como todo. Acá, por ejemplo, las hojas de respeto. La pasta. ¿Tiene información importante? El autor. Pero ¿qué pasa si tú le quitas la pasta? Se va a maltratar más rápido las hojas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa si tú le quitas esta parte de aquí, que tampoco tiene información? Toda la información se pierde, se maltrata. Entonces, la heterocromatina constitutiva, es cierto, no tiene información genética, pero eso no significa que no importe, que no sirva. Cumple una función importante, estabiliza a la información genética. Yo siempre le pongo el ejemplo. Tienes una casa, un cuarto en este caso. ¿Qué es lo que normalmente usas acá del cuarto, de este salón? ¿Qué es lo que normalmente usas del salón? Las sillas, eucromatina. ¿Qué más usas? La mesa. Ya las mesas también. El data, ¿no es cierto? Acá el proyector. Ya. ¿Y usas las columnas? No usas las columnas. Pero si tú le sacas las columnas, ¿qué pasa con este ambiente? Se cae, ¿no es cierto? Las columnas también podrían ser como la heterocromatina constitutiva. Claro, no tiene información, no la usas, nunca la vas a usar, pero está ahí. Cumple una función estabilizadora. Porque si tú la sacas, todo esto se viene abajo. Como en un libro, le quitas la pasta, le quitas la parte de acá, toda la información se te va a perder. Se desestabiliza el ADN. Bien, chicos, esas son las partes de la cromatina. Es eucromatina y heterocromatina, y ya sabes que dentro de la heterocromatina tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Facultativa y constitutiva. ¿Se entendió la diferencia de ambos? ¿Sí o no? Sí. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Pero estos cambios, estas modificaciones, o mejor dicho, las transiciones entre eucromatina y heterocromatina suelen ser muy comunes y se ven bastante en los procesos fisiológicos cuando madura una célula. Mira, por ejemplo, este es el núcleo de un eritrocito inmaduro, un eritroblasto. Las regiones claras que eran y las oscuras. Y en este núcleo, que es gigante, en este núcleo, ¿qué habrá más? ¿Habrá mayor cantidad de eu o de heterocromatina? Fíjate. ¿Habrá mayor cantidad de eucromatina o de heterocromatina? ¿Cuál? Claro, ¿no es cierto? Hay mayor cantidad de regiones claras, hay mayor cantidad de eucromatina. Gran cantidad de material genético se puede expresar. Pero este es el núcleo de un eritrocito inmaduro, un eritroblasto. En el proceso de maduración, mira qué va pasando con el núcleo. Y al final, mira cómo queda el núcleo. Hay gran parte de heterocromatina y ahora poca parte de, o menor cantidad de eucromatina. Pero es el mismo núcleo. ¿Qué pasó? Algunas regiones eucromáticas se condensaron y se convirtieron en ¿qué? En heterocromatina. Yo te pregunto, ¿qué te dice la lógica? ¿Será heterocromatina constitutiva o facultativa? La que antes era eucromatina y ahora se condensó. ¿Qué tipo será? ¿Eucromatina constitutiva o facultativa? ¿Por qué facultativa? Porque tenía información genética, solamente que ahora ya no se expresa. Entonces es facultativa. En cambio, esta que estaban acá desde el inicio así condensado, probablemente esta sea heterocromatina constitutiva, que se mantiene condensado todo momento y no tiene información genética. Otra característica de la heterocromatina constitutiva, la estructural, es que es repetitiva. Es repetitiva, siempre es repetitiva. ACCC, ACCC, ACCC. Los telómeros. ¿Se acuerdan de los telómeros? ¿Cuál es la secuencia de los telómeros? La secuencia de los telómeros. ¿Saben los telómeros, no es cierto? Que están en la parte final del ADN y ves el reloj biológico, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, estos telómeros es heterocromatina constitutiva. Está formado por ¿cómo es? TTA, GGG, TTA, GGG, y así se repite. La heterocromatina constitutiva siempre va a ser repetitiva. Y la encontramos grandemente en los extremos del cromosoma, que son los telómeros, y en el centrómero. Pero también se puede encontrar por todo el largo de la cromática. Bien, chicos, vamos a quedar ahí. Y esto ya lo vemos la siguiente semana.